Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Quirós y hoy quería hablaros un poco para, bueno, pues para terminar ya el año, ¿no? Como quien dice, de un poquito cómo se ve venir el año próximo, el 2022, tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos. Muy por encima, de una manera muy breve, porque poco a poco, a partir de la semana que viene, de los primeros días de enero, pues iremos, bueno, pues en cada vídeo haciendo un comentario o un análisis, lo haré efectivamente lo mejor que pueda y sepa, de cada circunstancia concreta. Así que hoy va a ser nada, un breve vistazo, pues eso, a vista de pájaro. Antes que nada quería animaros a que os suscribáis. Y a ser posible se lo digáis a los amigos, a la familia, por favor suscribíos. La realidad es que esto del YouTube, yo en fin, voy formando poco a poco. Necesito tener 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización. Pues me imagino que si no lo haces en un periodo de tiempo razonable, pues no sé, te quitan el canal o algo así, ¿no? Bueno, entonces agradecería mucho las suscripciones. Y también en los vídeos ya hay algún comentario, pero sí agradezco muchísimo que los que tenéis a bien escucharme, pues hagáis el comentario, tanto para estar de acuerdo como para discrepar en cualquiera de las cosas que pueda decir, faltaría más. Así que por favor animaos, suscribíos y dadle a la campanita de las notificaciones, y si el vídeo os ha gustado es también muy importante que le deis al me gusta, ¿vale? Bien, vamos a ver, el que yo me pongo aquí a hablar, a veces digo yo, ¿a quién estoy hablando? ¿A la pared? No, estoy dirigiéndome a cada uno de los que me escuchan, y además con mucho gusto. Pero esto a mí me viene de atrás. Ahora soy muy mayorcita, claro, pero ya desde muy jovencita, en fin, me da vergüenza, pero tengo que decirlo. Es que en mi casa quien compraba el periódico de chiquita era yo. Y yo me recuerdo con 9 años que tendría entonces, me parece que era el año 68, leyendo en La Voz de España, imaginaos, que noticias sobre la invasión rusa de Checoslovaquia, que claro, la prensa de aquella época la daba con mucho gusto, aquella noticia, ¿no? Y me recuerdo leyendo aquello. O sea que esto ya me viene a mí de chiquita, no sé, esta querencia por las cosas que pasan fuera de España. Bueno, eso no quiere decir que no me importe mi país, que me importa muchísimo, porque lo que le pasa a mi país, como os pasa a todos vosotros, imagino, pues nos pasa a cada uno de nosotros, ¿no? Me hubiera gustado vivir más fuera de España, no lo pude hacer durante mucho tiempo, pero sí un periodo de tiempo interesante en Londres. Bien, de ahí me viene ya os digo, desde chiquita. Ahora, ¿qué trato de hacer? A ver, yo lo primero que trato de hacer es ir, como dicen los british, down to the facts, es decir, atenerme a los hechos. Aparte de no aburrir, porque esto es como cuando uno coge un libro, es decir, lo primero que pretendes es que te cuenten una buena historia, bien contada, y que no te aburran, Entonces yo también trato de hacer eso, no aburrir. Bien, pues una vez que uno va a los hechos y los analiza, los estudia, escucha a los expertos opinar sobre esos hechos, bueno, pues ya luego la interpretación de esos hechos pues depende de cada uno, del criterio subjetivo de cada uno, y eso es lo que yo hago, pero sí trato siempre de atenerme a los hechos, porque los hechos son los hechos, y luego ya uno interpreta u opina sobre esos hechos, y esa es mi intención. Yo siempre me llama mucho la atención que los medios españoles dediquen muy poco tiempo a la información internacional. Yo sé que los telediarios y todo esto pues tienen mucha premura, lo dan en un breve, o dan una anécdota, o en fin, un día que ha pasado algo que llama un poco la atención fuera de lo común, pero lo demás se informa muy poco, incluso de los países de habla hispana, incluido México, que me parece que tenemos un gran desconocimiento sobre lo que está pasando en toda esa parte del mundo que tanto nos importa a los españoles, ¿no?, que hablan nuestro propio idioma. Por ejemplo, ahora en Chile, ¿no?, que es lo que está pasando en Chile, bueno, por no hablar ya de Venezuela y la extrema izquierda populista que gobierna ese país y que lo ha llevado al panorama triste que vemos ahora, ¿no?
Esperemos que en Chile no suceda lo mismo. Bueno, pues como os digo, me llama mucho la atención eso. Entonces, por eso yo, bueno, pues con este pequeñísimo, ínfimo granito de arena, pues trato de llamar un poco la atención, porque lo que ocurre, uno dirá, pero a mí qué importa Gran Bretaña, a mí qué importa los Estados Unidos. Pues sí que nos importan mucho, porque lo que ocurre allí también pasa aquí. Y este mundo, para bien y para mal, ahí se ha visto bien con la pandemia, está absolutamente interconectado. Y lo que ocurre en un país tan importante como Estados Unidos, lo que ha pasado durante todos estos últimos años, es algo que es verdaderamente, le deja a uno noqueado, ¿eh? Y no te digo ya el panorama británico, claro que influye, ese nacionalismo extremista, esa demagogia populista que se ha apoderado de estos dos países. Afortunadamente en Estados Unidos se está tratando de revertir, aún están, bueno, en ello, digamos, pero bueno, hay un nuevo presidente que no tiene esas veleidades. Lo puede hacer mejor o peor, pero no tiene esas veleidades. Y en el Reino Unido el Brexit es un producto de esa demagogia extrema del nacionalismo populista, ¿no? De charla propia, de charlatanes. Entonces, ¿cómo no nos va a afectar? Nos afecta al resto de los europeos y mucho. Incluso también políticamente. Fijaos lo que está ocurriendo, yo que sé, en Hungría o en Polonia. Y bueno, y un poco aquí en España también tenemos nacionalismo, y también tenemos un nacionalismo extremo y populista, o sea que una extrema izquierda que también tiene lo suyo. Bueno, es decir, que mirar afuera es también mirar hacia adentro. Y yo pues lo que trato es de poner mi granito de arena en eso, y si me escucháis y puedo aportar algo y me podéis aportar algo a mí con vuestros comentarios, pues fantástico. Bueno, dicho esto, el año que viene va a ser un año muy interesante. Va a ser un año como todos, pero bueno, este 2022 desde luego promete. En el Reino Unido hay que ver qué pasa con Johnson, si efectivamente hay un cambio de liderazgo en el Partido Conservador. Dudo mucho que ese cambio de liderazgo vaya a significar un giro un giro del actual partido. O sea, estos señores han tomado el partido. Veo difícil que haya una reversión de ese proceso, pero nunca se sabe. Quizás el próximo primer ministro sea más pragmático en ese sentido, podría ser. Y aparte de ese, hay que ver cómo se afianza el liderazgo en el Partido Laborista de Keir Starmer, del que muchos dicen, es cierto, que tiene poca experiencia política. Es diputado, creo que lo comenté ayer, desde 2015, pero francamente yo confío en que las cosas le vayan bien al Partido Laborista, porque creo que el actual Partido Laborista, junto con el resto de la oposición, puede ayudar a que las cosas mejoren el país en fin, en un plazo, cuando haya unas próximas elecciones. Sí, va a ser muy difícil, pero si pudieran gobernar. O bien que hubiera un giro hacia la racionalidad el Partido Conservador y volviera a ser el Partido Conservador clásico de personajes como Michael Heseltine, Kenneth Clark o incluso Margaret Thatcher, por supuesto, o John Major. Entonces vamos a ver. Luego hay otra cosa muy interesante, hay que ver cómo sigue el tema escocés, que enfoque tiene el S&P acerca del referéndum, cómo va la pandemia, porque todo va a estar muy relacionado. El control más o menos, bueno, mejor desde luego que el actual de la pandemia, que esta variante Omicron, en fin, en algún momento empiece a bajar y que todo se vaya controlando mejor. Entonces eso va a tener mucha influencia en el proceso político en Escocia. Vamos a ver cómo va a ser muy interesante, y sobre todo también con un rabillo del ojo puesto aquí en Cataluña, porque de lo que haga Escocia, los catalanes, los independentistas catalanes, la Generalitat, no los catalanes, eso hay que matizarlo mucho, van a intentar tomar buena nota. Bien, ¿y qué hace Westminster con respecto a la posición que adquiere Escocia, no? Después hay otra cosa interesantísima que va a ocurrir en mayo del año próximo, que son las elecciones en Irlanda del Norte.
eso puede traer muchas sorpresas, y digo sorpresas y sorpresas desagradables para los partidos unionistas, en relación y todo esto en relación con el funcionamiento del protocolo de Irlanda del Norte, que ese es otro de los temas que va a estar sobre la mesa en 2022. Va a ser, ya está Liz Truss empezando a decir, es que yo quiero, es que el artículo 16, que tenemos que remirar y renegociar esto. La Unión Europea sigue negándose a revisar los fundamentos del protocolo de Irlanda del Norte, que está funcionando bien. Por eso digo que los partidos unionistas se pueden llevar un buen susto en las elecciones de mayo, y veremos qué pasa. Y luego el Brexit año 2, que ahora ya de hecho el gobierno ya les dice a los funcionarios que no mencionen, que no hablen de Brexit, que hablen de salida, de 31 de diciembre en que se sale, pero que no mencionen ni siquiera la palabra. O sea, empieza a estar vetada cuando no se les ha caído de la boca en los últimos 40 años. Así que ahora parece que ya les molesta. Y ya cuando los partidarios de la permanencia decían que esto iba a ser una catástrofe, un desastre, ellos decían, Project Fear, es decir, estáis proyectando miedo, estáis metiendo miedo a la gente. Pues no era Project Fear, era la verdad, y se está viendo. Entonces ahora el 1 de enero empieza a entrar en funcionamiento una parte del tratado, que por supuesto es que el Reino Unido ahora es un tercer país y por lo tanto tiene que ser tratado como un tercer país en todos los aspectos. Entonces empiezan los chequeos que se han de hacer de todo lo que salga de la Unión Europea hacia el Reino Unido. El Reino Unido va a empezar a chequear una parte, hay otro proceso que tiene que seguir, que se va a hacer a partir del 1 de julio, que se ha retrasado también. Entonces vamos a ver cómo funciona la entrada de bienes en el Reino Unido, porque puede ser, en fin, una cosa bastante interesante de ver cómo se lleva a cabo por parte de los británicos esta nueva implementación que tienen que hacer. Bien, esto en cuanto al Reino Unido. Luego por supuesto la pandemia. En lo de la pandemia ayer me llamó mucho la atención lo de Israel, porque Israel de alguna manera ha venido a ser como el canario en la mina, ¿no? Como dicen que es el PNV en la política española, ¿no? El canario en la mina. Pues un poquito Israel. Esto de dejar que todo el mundo se contagie porque esta variante en principio es más leve y no tengo ni idea porque no soy viróloga ni epidemióloga, y cada uno además luego lo escuchas y unos dicen una cosa, otros dicen otra. Veremos a ver qué pasa, pero habrá que prestar atención a esa cuestión, que es un poco, si os fijáis bien, lo que Johnson creo que está tratando de hacer en Inglaterra, entre otras cosas porque si no sus propios diputados lo van a echar. Digo Inglaterra porque las medidas que toma Johnson afectan a Inglaterra exclusivamente. Escocia toma las suyas, Gales las suyas e Irlanda del Norte las suyas, ¿eh? En eso se parecen un poco a nosotros, solo que ellos no son 17, son 4. Bien, dejando ya nuestro Reino Unido y sus cuitas, vamos a un vistazo breve a Estados Unidos. En Estados Unidos el año que viene creo que va a ser decisivo, absolutamente decisivo. Hay un comité del Congreso que, como ya sabréis, está investigando todo el proceso. Ya desde antes de las elecciones Trump dijo que si no ganaba no iba a aceptar el resultado. Es decir, esto no pudo coger de sorpresa demasiado a nadie, pero sí cogió de sorpresa el punto de, o sea, lo alto que se llegó en la contestación de los resultados y de la legítima victoria de Biden, lo lejos que llegaron. Entonces ese comité del Congreso, como digo, está investigando todo esto, ha citado a cientos de testigos ya. Trump ha invocado al Tribunal Supremo, donde piensa que puede ganar, claro, porque nombró una buena parte de los jueces, la última incluso en año electoral, cosa que no le permitieron hacer a Obama en su momento, estos señores. Entonces ha recurrido al Supremo porque hay una serie de documentos que este comité del Congreso quiere consultar, y Trump, alegando un supuesto privilegio ejecutivo, se niega a entregar. Entonces esto va a depender de la decisión que tome el Supremo. Vamos a ver qué pasa, no sé yo. Bien, ese comité, como digo, está investigando. Son 10 personas, 7 demócratas, 3 republicanos de los del Partido Republicano tradicional, encabezados por Liz Cheney,
sí, Liz Cheney, la hija del antiguo vicepresidente de Bush, de Dick Cheney. Esta mujer está haciendo un papel extremadamente notable en la oposición a Trump. Está absolutamente en contra de lo que ha hecho Trump, y también Adam Kinzinger, que es el otro miembro del Partido Republicano que está en el comité, y Benny Thompson, que es el presidente. Estos 3 republicanos, junto con 7 demócratas, están en ese comité. Como digo, el Partido Republicano, y esto ya hablaremos con mucha calma, ya no es el Partido Republicano, es el partido de Trump, es el partido trumpista, y con estas excepciones de Cheney, Kinzinger, Thompson, Mitt Romney y algunos más, que son los que verdaderamente están sosteniendo la torre del partido de Abraham Lincoln y de John McCain. Vamos a ver si esa torre aguanta los embates del trumpismo y finalmente pues recupera el terreno para lo que han sido los republicanos, como antes decía el Partido Conservador, pues en este caso el Partido Republicano de Abraham Lincoln y de John McCain, ¿no? Y de tantos otros tan dignos representantes de ese partido, que es fundamental para el buen gobierno y la estabilidad del sistema. Bien, aparte de esto, en Estados Unidos también habrá elecciones, es decir, en noviembre del año que viene habrá elecciones. Ahí se tiene que renovar toda la Cámara de Representantes y creo que son 34 escaños del Senado. Entonces, esas elecciones son cruciales, porque si el Partido Republicano, dominado por Trump, se vuelve a hacer con la mayoría en las 2 cámaras, ese comité, vamos a ver, lo que hará este comité es elevar, por cierto, que van a hacer las audiencias públicas a partir del año que viene, creo, elevar sus conclusiones antes de las elecciones, eso es seguro. Entre otras cosas porque si no lo hace, es seguro que si los republicanos ganan, ese comité se vaya a la porra y no quieran saber nada y digan que estos que asaltaron el Capitolio iban de turistas, como se atrevió a decir un representante republicano, o sea, uno y alguno más. Es decir, que si no se hará antes, ese comité elevará sus conclusiones antes, y yo creo casi seguro que pedirá el procesamiento de algunas personas. Se dirigirá al Departamento de Justicia, al fiscal, para que inste el procesamiento de algunas personas, y algunas dentro de la administración de Trump en un nivel muy muy alto. No sé si no hasta el propio Trump. Eso lo vamos a hacer, y va a depender mucho también de lo que diga el Supremo, como os decía antes. Bien, entonces esas elecciones van a ser cruciales también para el futuro de la presidencia de Biden, aunque Biden ya tiene ahora enormes problemas. No ha podido aprobar una de sus leyes estrellas, la de infraestructuras, consiguió sacarla a duras penas, pero esta última ley que se llama Back Better Bill es una ley en una inversión pública impresionante, también en servicios sociales, por ejemplo, en bajar los precios de los medicamentos que son abusivos en Estados Unidos. Son trillones de dólares, y no ha salido adelante porque un señor senador demócrata de West Virginia, un tal Joe Manchin, ha dicho que no va a aprobar esa ley, y entonces les ha echado la ley abajo. Ahí está Biden, que antes había negociado repetidamente con este senador, ya para sacar la ley anterior le costó lo suyo, y este señor, que además tiene intereses en empresas productoras de carbón, familiares, es un tinglado un poco largo de explicar ahora mismo, pero está poniendo, ya os digo, ha vetado la ley directamente. Entonces vamos a ver cómo consigue sacarla, porque ahí va buena parte de su capital político en sacar adelante esa ley. Hay un problema en el Senado, el famoso filibuster, que exige que muchas leyes sean aprobadas por 60 senadores, y claro, es un proceso de gobierno prácticamente imposible, porque claro, los demócratas tienen una mayoría de uno, tienen 50 más el voto de Kamala Harris como presidenta y vicepresidenta, 51, y ya os digo que es verdaderamente complicado gobernar, eso con mayoría en las 2 cámaras. Imaginaos
que en noviembre ganen los republicanos y recuperen la mayoría en las dos. Bueno, pues Biden prácticamente puede darse por bien fastidiado, por no decir otra cosa. En fin, vamos a ver si consiguen convencer al senador Manchin, que además fue a decir que iba a vetar esa ley a la Fox, es decir, a la cadena amiga de Trump, cosa que sentó especialmente mal en la Casa Blanca, y no me extraña. Y bueno, vamos a ver qué ocurre con ese tema. Y bueno, no sé, se podría decir mucho más, pero esperemos que el año que viene vaya un poco mejor, que baje la temperatura de la fiebre populista y que las cosas se vayan moderando. Así que nada más. Si quiero desearos de todo corazón, pues eso, un feliz año nuevo, que os comáis muy bien las uvas, felices uvas, y disfrutéis del concierto Año Nuevo, claro está, con a ser posible poca resaca, y nada, que mucha salud, que en fin, tal como están las cosas, es lo más importante. Y nada más, que si, como os he dicho antes, suscribid a vuestros conocidos, que le den al tin, suscripción, notificaciones, y si os ha gustado, a me gusta, ¿vale? Bueno, mucha salud, mucha democracia y mucha libertad. Nos vemos. Hasta el próximo vídeo. Adiós, buenas tardes y muchas gracias.